buenas tardes, amigos televidentes. Bienvenidos a su programa de todos los sábados a la 1 de la tarde, Ciudad Cultural. En el día de hoy nosotros tenemos un programa dedicado a una artista internacional, una de las artistas más importantes del siglo XX, que dio la casualidad de que ella fue realmente, se hizo famosa, se hizo conocida, más bien luego de su muerte. Se han hecho películas sobre ella, se han hecho una infinidad de reportajes, se ha escrito sobre ella, se han hecho una cantidad de exposiciones, homenajes a esta artista que es la artista mexicana Frida Kahlo. Vamos a presentar a lo largo del programa un reportaje muy interesante sobre esa artista mexicana, Frida Kahlo, una de las artistas más importantes del siglo XX, y que, como yo dije, fue conocida realmente luego de su muerte porque ella se casó 2 veces con el muralista mexicano Diego Rivera, y realmente en vida quien era famoso, muy famoso, era Diego Rivera y no Frida Kahlo. Pero ella tuvo una vida de muchos sufrimientos, una vida de muchos problemas, además de ser una gran artista, y se ha convertido incluso en un símbolo de la mujer en el arte. Por eso entonces nosotros conseguimos un reportaje interesantísimo sobre Frida Kahlo, y a lo largo del programa nosotros vamos a colocar ese reportaje sobre la vida de esa artista tan importante del siglo XX como lo es Frida Kahlo. Pero aparte de ese reportaje sobre Frida Kahlo, nosotros vamos a tener todo lo demás que tenemos todas las semanas: artes visuales con Jairo Ferreira, que ya llegó de la Florida y trajo algunas imágenes que va a compartir con nosotros, las invitaciones, nuestros comentarios, las invitaciones a actividades culturales que hay aquí en la ciudad cada semana. Así que les damos la bienvenida y vamos a empezar inmediatamente con este reportaje, una especie de documental sobre esa artista tan importante como lo fue Frida Kahlo. Bienvenidos entonces a su programa de toda la semana, Ciudad Cultural. Capaz de transformar en arte su angustioso tormento de sufrimiento y dolor, esta mujer de gran inteligencia y personalidad magnética utilizó la pintura como una especie de cirugía psicológica al enfrentar su realidad con risa y humor explosivos, absolutamente seductores. Esta es la vida de la pintora Frida Kahlo, la cinta que envuelve una bomba. Mis cuadros son como las fotografías de mi padre para ilustrar calendarios, con la única diferencia de que yo pinto los calendarios que se encuentran dentro de mi cabeza, en lugar de representar la realidad exterior. Nunca pinté sueños, pinté mi propia realidad. Magdalena Carmen Frida Kahlo y Calderón nació el 6 de julio de 1907 en Coyoacán, un pueblo situado a las afueras de la gran capital mexicana. Su padre, Guillermo Kahlo, era un reconocido fotógrafo de origen alemán, quien después de haber enviudado y con 2 hijas pequeñas, se apresuró a contraer matrimonio con la madre de Frida, Matilde Calderón. De este segundo matrimonio nacieron 4 mujercitas más: Matilde, Adriana, Cristina y Frida. La familia Kahlo contaba con una posición económica bastante acomodada. Guillermo Kahlo era un fotógrafo contratado por el gobierno del dictador Porfirio Díaz. El padre de Frida fue comisionado para viajar por todo el país fotografiando edificios y monumentos históricos. Gracias a este trabajo, pudo costear la educación de sus hijas en el prestigiado colegio alemán y construir la hermosa Casa Azul de Coyoacán, donde Frida Kahlo creció. Matilde Calderón, la madre de Frida, era sumamente religiosa. A Frida no le interesaba educarse para ser una de esas señoritas recatadas que solo se dedicaban a su familia, viviendo en el anonimato tras la sombra de sus maridos.
Ella no compartía esta visión de la mujer con su madre, lo que provocó fuertes fricciones entre ellas. Frida, por el contrario, era la preferida de su padre. De él obtuvo la mayor influencia. Le heredó el gusto por la naturaleza. También le enseñó a retocar y colorear fotografías utilizando minúsculas pinceladas, técnica que sería fundamental en su estilo pictórico. El calvario físico de Frida comenzó a los 6 años, cuando cayó en cama 9 meses víctima de poliomielitis. La pierna derecha le quedó más delgada y la ocultaba empalmando 3 o 4 calcetines. Esta experiencia la convirtió en una niña insegura y con una gran necesidad de afecto. Su padre trató siempre de darle el estímulo y la atención que necesitaba. Incluso cuando a los 15 años decidió que quería estudiar medicina, la apoyó para que ingresara a la Escuela Nacional Preparatoria en la Ciudad de México, donde estaba floreciendo la nación moderna. Después de la caída de Porfirio Díaz en 1911, se desató la Revolución Mexicana. En 1922, para los que no sabían leer, el nuevo gobierno se dio a la tarea de llevar al pueblo, a través de la pintura en muros públicos, imágenes que glorificaran la historia y cultura de México. Uno de estos muros sería encargado al ya famoso pintor mexicano Diego Rivera, quien pintaría un mural a sueldo de albañil en el auditorio de la preparatoria a la que recién ingresaba Frida. Fue ahí donde vio a Rivera por primera vez. Frida solía meterse a escondidas al auditorio donde Diego trabajaba y se sentaba horas a observarlo pintar. A pesar de la fascinación de Frida por Rivera, en el verano de 1923 inició un noviazgo con Alejandro Gómez Arias, un apuesto y brillante muchacho, jefe de los Cachuchas. La intensa relación se prolongó por 4 años, en los que Frida, de niña, pasó a convertirse en una sensual mujer. Mientras Frida seguía creciendo, también crecían los problemas económicos en su casa. Con la caída del dictador Porfirio Díaz, su padre había perdido las lucrativas comisiones del gobierno. Para ganar dinero y ayudar a su familia, Frida se vio obligada a pasar por varios trabajos sin interesarse en ninguno. Finalmente, su padre consiguió colocarla como aprendiz del grabador Fernando Fernández, con quien descubriría un gran talento escondido. Comenzando apenas a vivir, esta muchacha de 18 años, llena de energía, pronto iba a sufrir una terrible tragedia con consecuencias catastróficas que la seguirían por el resto de su vida. La tarde del 17 de septiembre de 1925, el camión en el que viajaba Frida con destino al pueblo de Coyoacán chocó con un tranvía. El camión se partió en 2 y el cuerpo de Frida quedó destrozado. Mentiras que uno se da cuenta del choque. Mentiras que se llora. En mí no hubo lágrimas. El choque nos botó hacia adelante y a mí el pasamanos me atravesó como la espada a un toro. Las consecuencias del choque fueron desastrosas. El hombro izquierdo fuera de lugar, 2 costillas rotas, 3 fracturas en la columna vertebral, 3 fracturas en la pelvis, 11 fracturas en la pierna derecha y el pie derecho dislocado y aplastado. Desde este momento el dolor y la lucha contra este se convertirían en los temas centrales de la vida de Frida. Después de pasar un mes hospitalizada luchando por su vida, siguió un largo periodo de recuperación en su casa. Casi inmovilizada a causa del corsé de yeso que debía utilizar, Frida comenzó a pintar. Me aburría muchísimo allí en la cama. Por eso decidí hacer algo. Robé unas pinturas al óleo de mi padre y mi madre me mandó a hacer un caballete especial puesto que no me podía sentar. Así empecé a pintar. Ahora la información te trae una nueva imagen para nuevos tiempos. La información llega completamente renovado con nuevo diseño, más páginas a color y nuevas secciones. La información, 35,000 ejemplares diarios para llegar a 120,000 lectores en Santiago, El Cibao, Santo Domingo, todo el país, New York y España. La información,
su periódico de siempre, mejor. El conocimiento es la base para asumir el futuro con éxito. UTESA, universidad de prestigio con altos estándares académicos para que tu desarrollo sea constante, pone en tus manos las herramientas para tener una visión global y actualizada orientada a la certera toma de grandes decisiones. Un objetivo, formar líderes especializados y capaces, porque saber es vivir. Una universidad, UTESA, actualizada, con grandes alternativas y ofertas de posgrado. UTESA. Si tienes un libro o una obra redactada y necesitas hacerle las correcciones de estilo, las correcciones de redacción o necesitas asesoría sobre derechos de autor, ISBN, publicación impresa o en Amazon de tu libro, comunícate con nosotros. Editorial Juguete de Madera 809-886-5151. Corrección de textos, asesoría en publicaciones digitales o impresas. 809-886-5151. Si necesitas que tu libro salga sin ningún error y sin ningún problema de edición, comunícate al 809-886-5151, que es también nuestro número de WhatsApp. Saludos, señoras y señores, bienvenidos a otra entrega más del programa Ciudad Cultural y a mi sección Artes Visuales con Jairo Ferreira. Tenía unos días que no nos veíamos, solamente estábamos pasando una serie de grabaciones que hicimos en el Club GUG, por lo menos en mi sección. En esta ocasión vengo a hablarles sobre mi visita a la ciudad de Tampa y al Museo de Arte Moderno de Tampa. El Museo de Arte Moderno de la ciudad de Tampa es un museo gigantesco, cuenta con 3 niveles y está en el centro de la ciudad, en downtown, al lado del Museo del Niño y el Museo de la Mujer. Un museo impresionante con buenas obras, una colección de arte antiguo, arte griego, arte romano, arte prehispánico, bastante interesante. Mi trayectoria artística ha sido un gran visitar de museos. He estado en muchos museos como el Metropolitano, el MoMA, y sigo visitando otros museos. Gracias a Dios he tenido la oportunidad de poder ver el arte de cerca. En la semana pasada estuvimos en el Club GUG, que es el Club Gregorio Urbano Gilbert, viendo cómo las personas de ese club tenían una nueva directiva y cómo ha estado trabajando el bienestar de la comunidad y el bienestar de que el club vuelva a ser un club deportivo y cultural, que no solamente sea un club tradicional como otras veces ha sido, sino que retome las raíces de un verdadero club. Ahí vimos unos murales que están haciendo Wally Vidal, Joan Vidal, Georgia Liz, mejor conocido como La Melaza, y el gran maestro Jacinto Domínguez en una área de la pared gigantesca del club está haciendo su mural. Para mí ha sido todo un honor. Tuve la oportunidad de compartir con el maestro ahí, que ya después de tantos años de haberme dado clase en la Escuela de Bellas Artes,
alrededor del 2000, terminé realmente de estudiar en Bellas Artes, pero me gradué en el 96. Desde ese entonces no compartía con mi maestro, Jacinto Domínguez. He estado compartiendo con él, y fui a su taller. Vamos a tener una entrevista desde el taller del maestro Jacinto Domínguez pronto. Estamos organizándonos para que el maestro me reciba en su taller y vamos a traer otra parte sobre cómo va evolucionando el mural del maestro Jacinto Domínguez. En la semana pasada, en este mes, ha habido varias exposiciones importantes en la ciudad de Santiago. Vimos a nuestro amigo Parra que expuso. Parra es un gran artista, ya estuvimos con él en su taller. Lamento mucho haber sabido, porque no estuve presente, lamentablemente estuve fuera, pero la exposición de Parra, como otras exposiciones, volvió a tener ciertas dificultades. Aparentemente las personas que organizan las exposiciones dentro de la región norte del Ministerio de Cultura siguen teniendo deficiencia. Aparentemente el equipo de trabajo que organiza las exposiciones sigue siendo un poco mediocre en ese sentido, y nuestro llamado es a que se corrijan esas cosas. Realmente el día de la inauguración de alguna exposición debe haber un catálogo serio, un buen bajante, promoción a nivel, promoción en la ciudad donde se va a realizar la exposición, y queremos realmente que se pongan las pilas, que lo hagan por los artistas, que no lo hagan simplemente por lo que están cobrando ahí, que tal vez es un sueldo de miseria, pero que los artistas no tienen la culpa de eso. Para mí es un placer volver a estar con ustedes y seguir trayéndoles mi sección de artes visuales con Jairo Ferreira. Vamos a ver esas imágenes de mi visita al Museo de Tampa en esta semana y en la próxima. Para mí es un placer. Este es el programa Ciudad Cultural y esta es mi sección Artes Visuales con Jairo Ferreira, el programa que crea tendencias aquí en la región norte y en todo el país, el único programa de cultura que ve todo el mundo, hasta el que no quiere verlo lo ve. Un placer. Amigos televidentes, gracias por continuar con nosotros viendo este documental sobre Frida Kahlo que le estamos presentando el día de hoy, pero también las demás secciones que tenemos todas las semanas, y por eso también entonces nosotros vamos a hacerle algunas invitaciones, como hacemos todas las semanas, de actividades importantes o que sucedieron la semana pasada o que van a suceder en esta semana, para que ustedes asistan y acompañen a los artistas y a las instituciones que están organizando esas actividades. Queremos invitarles, para empezar, hoy sábado 24 de agosto, a un conversatorio con los artistas de la exposición Conexiones Radicales, que va a haber aquí mismo en el Centro de Convenciones y Cultura Dominicana UTESA, en la sala de exposiciones del Centro de Convenciones. Eso es hoy a las 4 de la tarde. Aproveche, porque van a estar los artistas ahí de esa exposición tan interesante, a la que nosotros le hemos hecho varios reportajes y varias reseñas, y entonces usted va a poder conversar con los artistas. Eso es hoy a las 4 de la tarde, aquí en Santiago, en el Centro de Convenciones y Cultura Dominicana UTESA, frente al monumento en la Avenida Francia, esquina Avenida Las Carreras. También hoy sábado, pero ya a las 5 de la tarde, el grupo literario Semiliterario tiene un asalto poético en el Parque Duarte, o sea que ellos van a leer poesía,
hoy sábado a las 5. Usted lo que tiene que hacer es venga al conversatorio a las 4 de la tarde y cuando se acabe el conversatorio, entonces usted puede aprovechar y bajar al Parque Duarte y participar de ese asalto literario, ese asalto poético, asalto literario en el Parque Duarte, hoy a las 5 de la tarde, desde el grupo Semiliterario. Muchas gracias por la invitación a ese asalto poético que será en el Parque Duarte a las 5 de la tarde. También queremos invitarles el martes 27 a otra también invitación que nos enviaron, a la presentación de la investigación Atención Primaria en Salud, Situación y Retos en la República Dominicana. Punto de agenda para un pacto político y social por el derecho a la salud. Eso es a las 5 de la tarde en el Salón de Actos del CURSA, en la UAS, pero la UAS que queda en la calle 16 de agosto, esquina San Luis, el que era el antiguo Palacio de Justicia, la 16 de agosto con San Luis, en el centro histórico de la ciudad de Santiago. Ahí se va a presentar la investigación Atención Primaria en Salud, Situación y Retos en la República Dominicana. Es una investigación de la que participa también la UAS, que es independiente, y lo que busca es, de acuerdo a la invitación que nos enviaron, es un punto de agenda para un pacto político y social por el derecho a la salud. 5 de la tarde, martes 27, este martes, en el Salón de Actos en la calle 16 de agosto, esquina San Luis. También queremos invitarles, miren, este viernes también nos enviaron la invitación y nos enviaron un afiche de una de las planchas del CDP, del Colegio Dominicano de Periodistas, filial Santiago. Este viernes son las elecciones. Aprovechamos esa invitación que nos enviaron y el afiche que nos enviaron, que ustedes lo están viendo ahora en pantalla, para que los periodistas vayan y voten este viernes en el local del CDP, en el local del Colegio Dominicano de Periodistas, que aprovechen y vayan a votar. Este viernes, todo el día me parece que van a estar abiertas las votaciones, bueno, y que gane el mejor, aunque nos enviaron un afiche y una invitación del amigo Carlos Arroyo, que es el actual secretario general de aquí, del CDP Filial Santiago. Bueno, que gane el mejor, gane quien gane, y que gane sobre todo quienes quieren que ganen los periodistas de Santiago. Así que agradecemos a Carlos Arroyo de todas maneras que nos haya enviado esa invitación. Muchas gracias a Carlos. Y también el viernes 30 de agosto, a las 11:30 de la mañana será, o sea, este viernes será la apertura de la exposición Relieves de John Padovani a las 11:30 de la mañana. Eso es aquí en el Centro de Convenciones y Cultura Dominicana UTESA también, que es un centro que siempre tiene muchas actividades, muchas exposiciones. Entonces este viernes 30 a las 11:30 de la mañana en el Centro de Convenciones tenemos la exposición Relieves de John Padovani. Aproveche también, asista a esa exposición, a la apertura de esa exposición a las 11:30 el viernes 30 de agosto. Ya nosotros entonces la semana que viene le vamos a hacer una reseña a esa exposición. También el viernes 30 para las 8 de la noche hay un Vivo Café en el Centro León. Eso es con Rubén Mirabal y orquesta, completamente gratis en el Centro de León de aquí de Santiago. En vivo va a estar Rubén Mirabal y su orquesta, o sea que vaya, participe, desintoxíquese con buena música, como yo siempre digo, con los lunes de jazz. Aproveche y desintoxíquese y vaya el viernes 30, el viernes que viene a las 8 de la noche, completamente gratis al Centro León, y participe del Vivo Café en el Centro León. Y el sábado 31, miren, este sábado 31 yo he sido invitado a un encuentro cultural y literario que se hará todo el día en la Alianza Ibaeña. Eso lo organizan Cabral de la Torre y Domingo de la Cruz. Ellos van a hacer va a haber un encuentro todo el día, un encuentro cultural, y va a haber un panel sobre literatura, y a mí me han invitado con otros escritores
a participar de ese panel. El panel literario va a ser a las 10 de la mañana, el sábado 31, o sea, el sábado que viene, a un coloquio que se titula Literatura Dominicana, ayer, hoy y su perspectiva. Y a mí me ha tocado el tema Panorámica Latinoamericana, el Caribe y la República Dominicana. Yo tengo que agradecer a Cabral de la Torre y a Domingo de la Cruz por esa invitación. Yo estoy escribiendo tal vez por eso me invitaron, unos ensayos sobre literatura latinoamericana para un libro que va a salir dentro de, yo espero que salga dentro de poco, un libro sobre literatura dominicana. Yo estoy escribiendo un libro sobre los escritores que fueron contemporáneos del boom latinoamericano, pero que no fueron famosos, pero que sin embargo tenían una gran calidad literaria y que no fueron famosos en cierto sentido porque los escritores del boom, que realmente lo más importante es lo que se identifican siempre como miembros de ese movimiento literario, de ese momento literario, porque no fue un movimiento en sí, sino un momento literario, que fueron Gabriel García Márquez, Mario Vargas Llosa, Julio Cortázar y Carlos Fuentes, opacaron un poco a una serie de escritores latinoamericanos que no tuvieron la fama de ellos, pero que tuvieron una obra importante, tienen una obra importante, pero que no fueron muy conocidos. Por múltiples razones, que eso es precisamente de esas razones que yo hablo en el libro. Por ejemplo, algunos escritores, que no fueron así excesivamente famosos y sin embargo tienen la misma edad que esos 4 escritores. Por ejemplo, Marcelo Lomañol, el dominicano, Aida Cartagena Portalatín, que tiene 2 novelas, una escritora cubana que ha ganado una cantidad de premios y fue una excelente escritora, que se llama Nivaria Tejera. Luis Rafael Sánchez, el puertorriqueño, y así sucesivamente, por ejemplo, Nélida Piñón, la escritora brasileña, y así una cantidad de escritores mexicanos, hay un escritor argentino que se llama Antonio Di Benedetto, que fue conocido, pero no excesivamente conocido, y que fueron contemporáneos del boom, pero sobre todo escritores de países pequeños, de países cuyos mercados son muy pequeños, mercados del libro son muy pequeños, y donde no hay un apoyo tampoco así a la literatura, y por eso son escritores que tienen una gran calidad literaria, pero no fueron tan famosos como los escritores del boom. Entonces vamos a hablar un poco de eso también este sábado 31 a las 10 de la mañana aquí en Santiago, en la Sociedad Cultural Alianza Cibaeña. Y yo agradezco la invitación que me han hecho Domingo de la Cruz y Cabral de la Torre, que me llamaron ya hace un tiempo para que yo tuviera tiempo de hacer eso. Y bueno, ojalá que ellos puedan conseguir un buen público ese día y podamos hablar un poco acerca de la realidad de la literatura dominicana en un sentido estrictamente literario, saliéndonos un poco de la política y de todo eso, ¿no? En un sentido estrictamente literario, estético, de la literatura dominicana y de literatura dominicana ayer, hoy y su perspectiva. Panorámica Latinoamericana, el Caribe y la República Dominicana. Este sábado que viene a las 10 de la mañana. Y también, ya para terminar, yo quiero presentarles un nuevo libro que me está publicando la editorial Santuario, que se llama Al borde del Edén, y que muy pronto se va a hacer la puesta en circulación de ese libro aquí en Santiago y en Santo Domingo. Yo quiero agradecer a la editorial Santuario, que se ha dedicado a publicar mis libros, cosa que yo agradezco realmente. Ya me ha publicado 2 libros, y como yo tengo una cantidad tan grande de libros inéditos, yo espero que me publique más, que me siga publicando. Al borde del Edén realmente es una novela que ganó el premio Funglode, el premio de novela de la Fundación Global Funglode, en el año 2008. Y entonces Funglode la publicó,
pero la publicó con otros trabajos, o sea, no se publicó sola, independiente, en un solo libro, sino que la publicó con otros trabajos ganadores. Entonces, Santuario me ofreció publicarla sola, esa novela, que incluso tenía otro título, se llamaba de otra manera, pero el título original era Al borde del Edén. Entonces, yo decidí con Santuario publicarla sola y quiero agradecer a Isael Pérez, a Santuario, que se haya decidido a publicar el libro. Quedó muy bonito, es un libro que es muy bello. Yo la semana que viene voy a traer un ejemplar, porque ya me van a entregar algunos ejemplares, y yo voy a traer un ejemplar para que ustedes puedan ver cómo quedó ya el libro ya hecho. O sea que yo quiero agradecer a Santuario el hecho de que me haya publicado ese libro, y yo espero, bueno, ya también, por ejemplo, Media Isla me publicó también hace poco tiempo, en este mismo año, que es una editorial del escritor René Rodríguez Soriano, que vive en Estados Unidos. Él me publicó un libro de cuentos que se llama La Reacción Phillips, y yo también le hice una antología a René Rodríguez Soriano de todos sus trabajos, que tiene un prólogo y selección mía, así que también la publicó en la editorial Juguetes de Madera, que es mi editorial, también con la editorial de René, que es Media Isla. Y es un libro que ha tenido mucho éxito, incluso a cada rato piden ese libro, que se llama Jugar al Sol. Entonces, muchas gracias a Isael, muchas gracias a Editorial Santuario, que me haya publicado ese libro tan bonito que quedó, ese libro tan bien hecho como volumen. Y a ustedes, amigos televidentes, también muchas gracias por continuar con nosotros. Y vamos a continuar viendo este documental sobre esa pintora, una de las pintoras más importantes, no solamente latinoamericanas y mexicanas, sino una de las pintoras en sentido general más importantes del siglo XX, como lo es Frida Kahlo, que incluso hay gente que la conoce sin conocer sus pinturas, que la conocen como persona, o sea, que reconocen el nombre de Frida Kahlo sin saber ni siquiera que lo que ella era realmente una pintora. Entonces vamos a continuar viendo este documental tan interesante con la pintora Frida Kahlo. Para 1928, Frida Kahlo se encontraba recuperada del accidente. Sin embargo, la ilusión de convertirse en médico se había esfumado y nunca regresó a la escuela. Continuaba pintando en su casa. A sus 21 años era ya una mujer con una clara postura política, seriamente comprometida con sus ideales. Simpatizaba con el Partido Comunista, portaba camisas rojas y distintivos del partido y asistía a sus reuniones. Fue precisamente en una de estas reuniones, a través de la fotógrafa Tina Modotti, que probablemente conoció a Diego Rivera, aunque a ella le gustaba contar la historia de su primer encuentro de otra forma. Sufrí 2 accidentes en mi vida. El primero ocurrió cuando me atropelló un tranvía. El otro accidente es Diego. Con esta misma intensidad de sentimientos vivían también momentos de profundo amor. Diego le escribía cartas encantadoras en las que la llenaba de besos y la llamaba la niña de mis ojos. Frida, por su parte, vivía para Diego. Le gustaba tener la casa muy limpia y le hacía que le cocinaran sus platillos preferidos. A Rivera siempre le gustó que Frida vistiera los trajes típicos de las mujeres indígenas de México. Entre los preferidos de Frida estaba el que usaban las mujeres del Istmo de Tehuantepec, una comunidad organizada por un matriarcado. Frida llamaba mucho la atención con sus trajes y su vistosa joyería, especialmente en Estados Unidos, donde pasó los siguientes 4 años debido a los múltiples encargos ofrecidos a su esposo y en donde comenzó a descubrir ese mundo de imágenes por las que hoy es tan admirada y reconocida. Frida Kahlo llegó con Diego Rivera a San Francisco en noviembre de 1930. Desde su llegada, él se dedicó enteramente a su trabajo y por supuesto a sus modelos, asistentes y admiradoras. Los
problemas entre ellos continuaron. Fue una verdadera fortuna para Frida contar con la amistad del Dr. Eloeser, un médico de San Francisco que había conocido en México y que sería no solo su confidente sentimental, sino también su mayor apoyo como consejero médico hasta el final de sus días. Dejando los trastornos sentimentales a un lado, Frida toma de nuevo el pincel y produce un cuadro con el que revela su universo fantástico. En un retrato que pinta al año y medio de casada, Frida representa a Rivera como un gran artista. El arte siempre sería para él su pasión, y ella, pequeña a su lado, tomaría el papel de la amorosa esposa del genio. A pesar de que en Estados Unidos Frida estaba ya creando obras importantes con un estilo más definido, no se sentía todavía segura como pintora. Jugaba a pintar pequeños lienzos escondiéndose detrás de su esposo, el gran maestro pintor de grandes espacios. La enorme fama de Diego Rivera los llevó de San Francisco a Nueva York y después a Detroit en abril de 1932. Rivera estaba feliz en Estados Unidos, donde su trabajo era admirado y reconocido por todos. Frida, por el contrario, aborrecía Detroit. Todo le parecía inferior a México. La situación empeoró al quedar embarazada de nuevo. Esta vez tampoco pudo retener al bebé y lo perdió en un sangriento aborto. Pasó 13 días en el hospital y fue aquí donde ideó el primero de una serie de autorretratos que harían de Frida Kahlo una de las pintoras más singulares de su tiempo. Frida empezó a trabajar en una serie de obras maestras que no tienen precedente en la historia del arte. Cuadros que exaltan las cualidades femeninas de la verdad, la realidad, la crueldad y el sufrimiento. Ninguna mujer jamás plasmó en un lienzo la misma poesía agónica que Frida creó durante ese periodo en Detroit. Diego Rivera. A partir de este momento, Frida Kahlo tomaría como influencia principal para representar su realidad los exvotos mexicanos. Así como su incapacidad para ser madre le sugirió ciertas imágenes y reflexiones, lo mismo pasó con un eclipse que presenció en Detroit. Integra a su pintura las imágenes provocadas por estos acontecimientos y las convierte en parte importante de su lenguaje personal. Después de Detroit, Frida y Diego viajaron de nuevo a Nueva York, donde éste tenía comisionado pintar un mural en el Centro Rockefeller. Como siempre, Diego se olvidó de su esposa para embeberse en su trabajo. Diego no tenía ningún interés en regresar. A él le gustaba su vida de fama y reconocimiento en Estados Unidos y no iba a dejarlo todo por su esposa. El estado de ánimo de Rivera cambió cuando fue despedido del Centro Rockefeller acusado de pintar escenas comunistas. Unos meses después, el mural casi terminado fue destruido. Aunado a esta terrible decepción, estaban las peleas constantes con Frida y su insistencia por volver a México. Finalmente, ella triunfó. El 20 de diciembre de 1933, salió feliz de Estados Unidos al lado de su esposo, sin sospechar siquiera que a su regreso se enfrentaría al más terrible dolor, el que terminaría por arrancarle el corazón. Su carrera como artista empezó a despegar. En noviembre de 1938, a los 31 años, Frida Kahlo tuvo su primera exposición individual en la elegante galería de Julien Levy en Nueva York. Frida demostró ser una pintora por derecho propio, a pesar de que el apellido de Rivera pesaba fuerte en sus hombros. Después del éxito en Nueva York, viajó a París, invitada por André Breton, padre del surrealismo, quien al conocer su obra inmediatamente la catalogó como surrealista. No sabía que era surrealista hasta que André Breton me lo dijo. Lo único que sé es que pinto porque necesito hacerlo, y siempre pinto todo lo que pasa por mi cabeza. Surrealista o no, el contacto con esta corriente fortaleció la fantasía de Frida Kahlo. A partir de 1938 se dio un notorio cambio en su obra.
En ese tiempo todavía era muy difícil para una mujer ser pintora y a consecuencia, en la exposición de París, Frida no obtuvo éxito financiero. Sin embargo, el gobierno francés le compró un cuadro, El Marco. Hasta entonces ninguno de los grandes pintores mexicanos de la época había sido honrado con esta distinción. Durante su estancia en París conoció grandes personalidades del mundo del arte, entre ellos Picasso, quien como muestra de afecto le regaló unos aretes en forma de mano. El reconocimiento y el hecho de que ya estaba vendiendo cuadros dieron a Frida una mayor seguridad e independencia. Frida estaba confundida en sus sentimientos hacia Diego. Durante el tiempo que pasó fuera de México, tuvo una aventura con Nicholas Murray, un exitoso fotógrafo de ascendencia húngara, a quien ella decía amar. A pesar de que su romance con Murray era cosa seria, tampoco éste fue capaz de eliminar la presencia de Rivera en el corazón de Frida. Al poco tiempo de su regreso a México, la relación con el fotógrafo terminó. Al llegar a su país y con su matrimonio desbaratándose, Frida se instaló en la Casa Azul de Coyoacán, que Trotsky ya no ocupaba. Diego se había percatado de la nueva fortaleza adquirida por su esposa y pensó que este sería el mejor momento para hablar de divorcio. Para finales de diciembre de 1939, Frida Kahlo y Diego Rivera estaban legalmente divorciados. Como era de esperarse, ella sufrió una terrible depresión. Fue durante este doloroso período que Frida creó la que quizás sea su obra más conocida, Las dos Fridas. A partir de este momento se acompañó de plantas, mascotas, esqueletos, sobrinos y de su propia imagen como testigo de su aflicción. Ellos llenarían los vacíos de su soledad. Frida realizó en este doloroso período algunas de sus mejores obras. Trabajaba incansablemente. Nunca estuvieron realmente separados. Frida no dejó de cuidar a Diego. Le ayudaba con su correspondencia y en asuntos de negocios. Él, por su lado, se preocupaba mucho por el decaído estado de salud de su exesposa. Entre 1939 y 1940, Frida pasó largas temporadas enferma. Desarrolló una infección de hongos en la mano derecha y sufría dolores insoportables en la espina dorsal. Estaba tan desesperada y deprimida que comenzó a beber mucho. Acostumbraba tomar hasta una botella de brandy diaria. Bebía porque quería ahogar mis penas, pero las malvadas aprendieron a nadar. Las noticias acerca del deteriorado estado de ánimo y condición física de Frida llegaron a oídos de Diego hasta San Francisco, donde éste se encontraba trabajando. Frida estaba por recibir una propuesta de Diego que curaría sus males y que la haría vivir la etapa más feliz de su vida. Después del divorcio en 1939, Frida Kahlo padecía de constantes depresiones y problemas en la espina que empeoraban cada día. Los médicos mexicanos recomendaban una cirugía que podría curarla. Indecisa, escribe a su amigo el doctor Eloeser para que la aconseje. Él opina que lo que tiene es más bien una crisis nerviosa y le pide que vaya a verlo a San Francisco para que la pueda tratar. Frida llega a San Francisco en septiembre de 1940, donde se encontraba Diego trabajando. Aprovechó para pasar unos días con él antes de ser hospitalizada para su tratamiento. Parecía que las cosas con Diego mejoraban. Frida terminó de entender lo que siempre había sabido. Diego tenía otros dos grandes amores aparte de ella, la pintura y las mujeres. Frida Kahlo y Diego Rivera se casaron por segunda vez en San Francisco el 8 de diciembre de 1940. Sin embargo, esta vez ella puso ciertas condiciones para el matrimonio. Quizá ninguna de estas condiciones se cumplió cabalmente, pero ella se sentía conforme y regresó feliz a México a acondicionar la Casa Azul de Coyoacán. Ahí pasaría los años más felices de su vida.
Su relación marital cambió. Entraron en una rutina que los hacía felices a los dos. Diego hacía su acostumbrada vida en la casa de San Ángel, que conservó como estudio, mientras que en la de Coyoacán vivían los dos en armonía. Sencillamente disfrutaban del placer de convivir y amarse, sin importar nada más. Frida se sentía contenta. Además de haber solucionado su vida sentimental, su profesión artística empezaba a tomar auge. La década de los 40 fue de grandes éxitos profesionales para ella. Participó en importantes exposiciones en México, San Francisco, Boston y otras ciudades de Estados Unidos. Además obtuvo encargos gubernamentales y privados. La escena artística en México estaba cambiando para favorecer a los pintores de caballete. Los muralistas ya no eclipsaban a los nacientes pintores. En mayo de 1946, antes de cumplir 39 años, Frida viajó a Nueva York para someterse a una complicada cirugía. Esta operación le ofrecía una nueva esperanza, la oportunidad para finalmente vencer la agotadora batalla contra sus enfermedades y aliviar sus padecimientos de una vez por todas. Para el verano de aquel 1946, el estado de salud de Frida Kahlo era devastador. Su única esperanza era la cirugía que el Dr. Wilson le practicaría en Nueva York. Era una operación muy complicada para 1946. Le soldaron 4 vértebras con una vara de metal de 15 centímetros y con un pedazo de hueso que le quitaron de la pelvis. Esta fue una de las 32 operaciones a las que Frida se sometió a lo largo de su vida. A pesar de las complicaciones que siguieron a la cirugía, Frida se mantuvo optimista y continuó pintando. Como recuerdo de la operación, realizó un cuadro que intituló Árbol de la Esperanza, mantente firme. Aunque tuvo buenas temporadas y parecía estar recuperándose, en realidad nunca se pudo sentir bien del todo. El período que le siguió fue aún más desastroso. Tenía dolores fortísimos en la espina dorsal que calmaba tomando Demerol, un analgésico narcótico derivado de la morfina. También desarrolló anemia y volvió a brotarle la infección de hongos en la mano derecha. Además padecía de falta de circulación en la pierna derecha. Todo esto llevó a su hospitalización en 1950 y no sería dada de alta hasta un año después. Durante su estancia en el hospital, Frida continuó pintando con ayuda de un caballete especial que le permitía trabajar acostada. Diego era muy cariñoso con ella y trató de hacer su estancia lo más placentera posible. Además de las banderas y palomas de la paz que ahora adornaban sus cuadros, había algo distinto en su obra que antes no se observaba. Hubo un cambio en el estilo de las naturalezas muertas que pintó en 1952. Se volvieron agitadas y salvajes. No muestran detalles tan refinados y limpios como los de su trabajo anterior. Era obvio que el final estaba cerca. Fue por ello que en 1953 su amiga Lola Álvarez Bravo se apresuró a organizar una exposición exclusiva de Frida Kahlo en su Galería de Arte Contemporáneo. Hasta entonces solamente se le habían hecho exposiciones en el extranjero. Sería la primera para la artista en su país natal, lo que constituía un gran triunfo que ayudaría a aligerar las derrotas sufridas con su enfermedad. Fue todo un suceso. Más de 200 invitados abarrotaron el lugar. 4 meses después de la exposición, Frida sufrió un terrible golpe. La gangrena que padecía en la pierna derecha estaba ya muy avanzada. No quedaba otra alternativa y en agosto de 1953 le amputaron la pierna. Pasaba mucho tiempo en cama con una enfermera cuidándola día y noche. Cuando se daba ánimos para pintar, lo hacía amarrada a una silla con una faja para sostenerle la espalda. Esto le permitía trabajar en su estudio, pero solo por ratos cortos, antes de rendirse a los insoportables dolores.
El 2 de julio de 1954, recuperándose aún de una bronconeumonía, asistió a una manifestación política. Esta fue la última vez que se le vio en público. Ella sabía que la muerte estaba cerca. Escribió en su diario unos días antes: «Espero alegre la salida y espero no volver jamás. Frida». Murió unos días después de haber cumplido 47 años, el 13 de julio de 1954. Como causa de su muerte se estableció embolia pulmonar. Pero algunos no descartan la posibilidad de que haya sufrido una sobredosis involuntaria de medicamentos. Frida Kahlo fue velada en el Palacio de Bellas Artes. Diego estaba destrozado. No le importó romper su promesa de no meter la política en la ceremonia cuando un discípulo de Frida se acercó y colocó una bandera roja con un martillo y una hoz sobre el ataúd. La cremaron y sus cenizas se encuentran en la Casa Azul de Coyoacán, que Diego Rivera donó al pueblo mexicano en 1955 y que ahora aloja el Museo Frida Kahlo. Su deseo era perpetuar el recuerdo de su más admirada artista, de quien había declarado: «Frida Kahlo es el más grande de los pintores mexicanos. Su obra es uno de los mejores y mayores documentos plásticos y más intensos documentos verídicos humanos de nuestro tiempo. Será de valor inestimable para el mundo del futuro». Si tienes un libro o una obra redactada y necesitas hacerle las correcciones de estilo, las correcciones de redacción o necesitas asesoría sobre derechos de autor, ISBN, publicación impresa o en Amazon de tu libro, comunícate con nosotros. Editorial Juguete de Madera, 809-886-5151. Corrección de textos, asesoría en publicaciones digitales o impresas, 809-886-5151. Si necesitas que tu libro salga sin ningún error y sin ningún problema de edición, comunícate al 809-886-5151, que es también nuestro número de WhatsApp. Amigos televidentes, muchas gracias por haber estado con nosotros. Ya llegamos al final. Presentamos ese documental, ese reportaje tan bien hecho sobre la vida de una pintora tan importante como Frida Kahlo, pero también ustedes tuvieron artes visuales con Jairo Ferreira, que ya está aquí en el país, ya regresó de la Florida, y tuvieron nuestras invitaciones especiales y nuestros comentarios. Miren, yo quiero, antes de terminar, recomendar un libro, como hacemos casi todas las semanas, que es este libro de la escritora Sandra Tavares, que se llama Límite Invisible. Límite Invisible. Es un libro que lo publicó el Ministerio de Cultura hace ya un tiempo, en la gestión de José Rafael La Antigua. Se publicó ese libro, Límite Invisible, de Sandra Tavares. Es un libro de cuentos, ella es una cuentista. Y yo lo traje para presentarlo y recomendarlo porque ya ha habido, hemos anunciado a Sandra Tavares ya algunos sábados y realmente ella no ha estado aquí. Ya la semana que viene ya Sandra Tavares estará con nosotros. La culpa ha sido nuestra, del programa, por lo que ella no ha venido, no de ella. Y vamos entonces la semana que viene a tenerla aquí a Sandra Tavares. Muchas gracias por haber estado con nosotros. La semana que viene tenemos a esa invitada muy especial,
Sandra Tavares, vamos a hablar sobre literatura femenina, literatura escrita por mujeres y por supuesto sobre su cuentística, porque ella lo que es cuentista, ella escribe cuentos y hemos tenido aquí una cantidad muy interesante de escritores jóvenes, escritores nuevos, de aquí de la ciudad de Santiago y también de la ciudad de Santo Domingo. Esperamos seguir trayendo a esos escritores que son el futuro de la literatura dominicana, que hacen las cosas sin mucho apoyo, sin mucha, por ellos mismos, trabajando en una cosa, pero sin embargo escribiendo y yendo a las actividades literarias y desarrollando actividades literarias, etcétera, etcétera. O sea que a ustedes, amigos televidentes, le damos las gracias por haber estado con nosotros en su programa Ciudad Cultural. Nos vemos la semana que viene, donde tendremos de nuevo interesantes entrevistas, reportajes, comentarios, invitaciones sobre arte y cultura dominicana. Arte y cultura santiaguera, pero también arte y cultura dominicana. Recuerde que tenemos un portal de cultura dominicana que se llama así, culturadominicana.com, y recuerde que usted se puede suscribir a nuestro canal en YouTube que se llama Ciudad Cultural. Suscríbase, reciba todas las semanas este programa. A veces uno se indigna y dice una cantidad de cosas a través del programa, pero todo lo que nosotros hacemos, lo hacemos con total sinceridad y todo lo hacemos para que mejore la cultura, el apoyo a la cultura, el ambiente cultural de nuestra ciudad de Santiago y de todo el país. Y por eso a veces nosotros nos indignamos y decimos una serie de cosas, pero que esas cosas son necesarias para mejorar el ambiente cultural de la ciudad. Muchas gracias y nos vemos entonces la semana que viene en su programa Ciudad Cultural.